Mucho hemos platicado ya a lo largo de este espacio acerca del acuerdo que da carácter de seguridad nacional a las obras prioritarias del gobierno federal. Pero más allá de la definición y por supuesto también de los alcances de la publicación en el diario oficial de la Federación, ¿es necesario llegar a eso para poder defender las obras públicas? Es el tema que hoy pongo sobre la mesa y saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿qué opinan al respecto? Si fueran tus obras, Magda, pues seguramente tratarías de defenderlas, Víctor, de alguna forma, Claro. que es lo que está haciendo el presidente López Obrador. ¿Sí? Y a mí lo que me llama la atención de este acuerdo, más allá de que si es ilegal, como hemos escuchado a lo largo de esta mañana, de sus alcances en el tema de transparencia, todo lo que de alguna forma se ha señalado, Víctor, a mí me llama la atención que este acuerdo que publica el presidente en el diario oficial sea después de ese reportaje que publicó Latinus, donde se queda en evidencia pues la existencia de empresas fantasmas en los contratos de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía del Felipe Ángeles. Sí, eso de alguna forma me llama mucho la atención, sobre todo porque pues supuestamente las empresas fantasmas han sido señaladas, perseguidas, y de acuerdo a este reportaje, pues hay muchas empresas fantasmas, tlapalerías de la esquina que han surtido millones y millones de pesos en insumos para la construcción de este aeropuerto, direcciones inexistentes de empresas que tienen registrada una dirección fiscal y resulta que ahí ni los conocen, como ha quedado en evidencia. Y esto desde luego habla de la falta de transparencia que hay en muchas de las obras, de la forma en cómo se han asignado, especialmente mediante adjudicación directa, muchas de las obras en este gobierno y muchas de las compras, como ha quedado ya en evidencia con reportajes de Animal Político, de Mexicanos contra la Corrupción, donde señala que el 80% de las compras de este gobierno se siguen haciendo a través de adjudicaciones directas y no de licitación. Entonces, esto parece chocar fuertemente con el tema de la transparencia. Este acuerdo, dice el presidente, es para garantizar que no se detengan las obras prioritarias para este gobierno y que no haya amparos, que no haya problemas para que puedan salir las obras que son prioridad para este gobierno hacia adelante. Sin embargo, bueno, hay muchos argumentos que hemos escuchado a lo largo de esta mañana. Sí, estamos ante el tema de transparencia ante pragmatismo, porque podría caber también esa posibilidad, que es correcta en cierto sentido, Raúl, de que el gobierno federal, como ya lo ha dicho el presidente en otras ocasiones, es un elefante blanco en el que envuelve una burocracia espantosa que luego limita, reduce, detiene muchas de las obras o del trabajo público que se requiere, ante un presidente que tiene una urgencia impresionante por tratar de dar resultados antes de salir y decir, miren lo que hice y lo que dejé. Pero creo que eso no justifica esta medida, que a mi gusto es un retroceso en muchos sentidos para lo que se ha avanzado. Aquí el tema central, Raúl, que yo veo de fondo es si la popularidad, la fuerza, la simpatía que tiene Andrés Manuel López Obrador o su gobierno como tal será capaz de hacer que esto que es tan grave, porque es gravísimo al final del día, es ocultar información pero disfrazada de querer ser eficiente, será permitido por la sociedad, será permitido por la opinión pública informada, por los medios críticos, por la sociedad, que ha avanzado mucho en este tema. Nos ha costado muchísimo avanzar en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, como para permitir ahora que esto se dé bajo el argumento de que estamos hablando del interés público de la seguridad nacional. Es un argumento muy endeble en muchos sentidos, ¿no? Porque bajo ese concepto cualquier cosa es una cuestión de seguridad nacional, cualquier obra sería una cuestión de interés público que vale la pena reservar los derechos, y bajo ello, pues sinceramente sí, el riesgo de la discrecionalidad, del ocultamiento de datos y de la corrupción.
A ver, lo has tocado perfectamente. ¿Cuál es ese punto medio? Sí, ¿cuál es ese punto medio donde realmente puedan continuar las obras de alguna forma que son prioridad de este gobierno, sí, argumentando este tema que es de interés público y también de seguridad nacional, como lo señala este acuerdo, para que no haya pues este tema? A ver, acuérdate que dentro de la polarización que tenemos, Víctor, están los que le apuestan a que el presidente López Obrador saque lo que resta de su sexenio en forma muy positiva y que de alguna forma salgan las obras que se necesitan. Y también, por otro lado, los que están, los adversarios, como se le conoce, bueno, pues de alguna forma también han estado observando paso a paso todo lo que sucede en cada una de las promesas que ha ofrecido el presidente López Obrador en su campaña, y hablando de corrupción, del combate a la corrupción, y hablando del combate a la inseguridad, y hablando de la crisis económica, y del tema de salud y de educación, y bueno, pareciera que estamos en ese tema, y esto de alguna forma para el presidente, pensándolo desde ese ángulo, viéndolo desde esa señal, el presidente dice, bueno, a ver, no voy a arriesgarme a que por amparos que estén poniendo la oposición, sí, se detengan las obras del sexenio que tanto le interesan al presidente. Ahora, aquí no se discute la utilidad pública que vayan a tener todas estas obras, que realmente el Tren Maya vaya a ser lo que nos dicen que va a ser, que realmente el transísmico va a tener ese resultado para unir tanto el Pacífico como el Atlántico a través del Istmo de Tehuantepec. O sea, falta todavía esa parte de los resultados, pero me parece que el presidente está echando mano de esta herramienta que he escuchado mucho de que es ilegal. Sin embargo, me parece que está dentro de la facultad del presidente señalar que es un acuerdo para que no se detengan las obras. Ahora, esto esperemos que no vaya acompañado de falta de transparencia, que es lo que tú bien señalas, y que se ha caracterizado por muchos de los programas de este gobierno, que no hay información fidedigna, clara, y muchas de las acciones que realiza el ejército mexicano especialmente están en ese ámbito de seguridad nacional, y por seguridad no se da a conocer la información. Una palabra que asocio mucho a este tema, Raúl, es chambonería. En este país somos muy chambones. ¿Qué se entiende por chambonería? El tratar de hacer las cosas lo más rápido posible sin seguir la norma o sin seguir los procedimientos que marcan, pues, que marca la técnica, que marca la normatividad. Y esto que estamos viendo se me hace también como un acto de chambonería, porque ¿qué pasa? Mira, bien decías tú, ¿cómo es posible que no sepamos a estas alturas cuál va a ser el impacto social o el impacto en medio ambiente de un tren, por ejemplo? Cuando lo primero que se debió de haber hecho antes de planificar esta obra es hacer un estudio de impacto ambiental o un estudio de factibilidad y ponerlo al escrutinio de la opinión pública y decir, señores, este es el resultado avalado. Ah, no, pero nunca tenemos tiempo para hacer las cosas bien a la primera, pero sí tenemos tiempo para hacer bien 2 veces la misma obra, hacerla 2 veces y con el triple o 4 veces más el costo. Es una paradoja de nuestros tiempos, Raúl, en este país. Sí, tienes razón. A ver, este es un tema, impacto ambiental. El Tren Maya no merecía de alguna forma realizar una serie de estudios de impacto ambiental cuando está cruzando parte de la selva de la península de Yucatán, sí, claro. Y sin embargo se hizo ese trabajo sin mayor problema. El aeropuerto Santa Lucía. Se consultó a la madre, acuérdate que se consultó a la madre naturaleza. ¿Te acuerdas? Que nos dijo, ya consultamos a la madre naturaleza y la madre naturaleza nos dijo que sí procede, que es bienvenido, por favor. ¿Dónde se ha visto esto? Bueno, es que a ver, todo esto entra dentro de esa filosofía de alguna forma del presidente, ¿no? Él va a sacar, o por lo menos va a pretender sacar estas obras a como dé lugar, porque son las obras emblemáticas de su gobierno, ¿sí? Realmente lo que el presidente ha dicho y lo ha señalado en muchas ocasiones es que se van a realizar, que no son, o sea, lo dice una y otra vez, no somos iguales, nosotros vamos a sacar, aquí no hay corrupción, cuando las evidencias nos dicen que lamentablemente siguen los actos de corrupción. En fin, me parece que todo esto entra dentro de esta gran polarización. Me parece que hoy las posturas que estamos escuchando, de más allá de filias y de fobias, Víctor, me parece que sí hay que ver qué es lo que realmente pretende este acuerdo, si es esconder,
si es evitar estudios de impacto ambiental, si es evitar que haya amparos para detener las obras del presidente, o como él dice, es que no quiero de alguna forma que vaya a haber más obstáculos para la realización de estas obras. En fin, me parece que estamos por ver. No he encontrado todavía una definición clara sobre si este acuerdo es ilegal o no es ilegal. Sí hay la perspectiva, y ya sabes que ahí los abogados tienen sus visiones respecto a esto. Lo que sí me parece es que el tema de la transparencia queda en medio de todo este asunto. Te voy a dar una definición y te voy a dar una respuesta a lo que preguntas de si no entendemos por dónde va el asunto. Y es una frase que tú me la has repetido en alguna otra ocasión. No hagas cosas buenas, no hagas cosas malas que parezcan buenas. Este es el fondo de todo esto. Aquí se está haciendo algo que podría ser bueno, pero que tiene toda la forma de malo. Por donde le busquemos, porque es opacidad, falta de transparencia. Al parecer queda el mensaje de que algo se está ocultando. Y caray, a ver si este régimen lo resiste, ¿no? Porque hay una opinión pública cada vez más informada y enterada y que también se indigna y se molesta, ¿eh? Mira, ver qué va a pasar. Y déjame terminar. El problema que yo veo es que de los 70 meses que dura este sexenio del presidente López Obrador, ya pasaron 35 meses, ¿sí? Estamos ya en la segunda parte de esta administración. El tiempo está volando. Así y el es. tema es que muchas de las cosas que se prometieron, muchas de las cosas que seguramente en su proyecto de transformación que presentaba el presidente, el tiempo se le va a echar encima y no va a haber tiempo de hacer muchas cosas. Y lo vemos en el tema de seguridad. Ayer decía el general Bucio, el responsable de la Guardia Nacional, 100,000 elementos de la Guardia Nacional, pero estamos en el peor de los mundos en el que se va a tener más muertos por asesinatos violentos en este sexenio que el mismo de Peña Nieto al anterior, ¿sí? Y estos son exactamente los datos que no hay forma, de alguna forma ante la evidencia, de darle la vuelta a una situación realmente compleja cuando no hay estrategia en el tema de seguridad. Y si te vas a la combate a la pobreza, los datos también nos dicen otra cosa. Más pobres, más clase media que ha disminuido de estrato social, ¿sí? Que hay una crisis económica, que está la pandemia, pero hay que recordar que esto empezó desde antes de la pandemia sobre las acciones de valoraciones en el tema de carácter económico. Y así podemos irnos en el combate a la corrupción, Víctor. Sí, ya estamos a la mitad del camino. ¿Y qué vemos en el combate a la corrupción? Que lamentablemente los hechos de corrupción, a pesar de que se dicen no somos iguales, a lo mejor no del tamaño de la corrupción que había en el sexenio pasado, pero lamentablemente siguen los hechos de corrupción, y más muestra que los hermanos del presidente recibiendo dinero, pues me parece desde luego evidente. Ese es el tema, Víctor, que estamos a más de la mitad ya, estamos sobrepasando la mitad del sexenio y el tiempo pasa volando. Y la terca realidad termina imponiéndose, nos guste o no. Tienes toda la razón. Gracias, Víctor, por tus comentarios esta tarde.